The Wild Project. Volvamos al Michael Jackson infantil, un padre durísimo que bueno, que por un, en teoría bien mayor, los maltrata, eso por supuesto te marca. Cuentas el tema de que imagínate un niño actuando en puticlubs, hablando claro, ¿no? O sea, en clubs de alterne, que ya se me parece alucinante, ¿no? La imagen de niños actuando en un sitio así es como que te explota la cabeza. Sí. Los hermanos son mayores, por supuesto, tienen las hormonas revolucionadas, hacen de todo, es lógico, ¿no? Pero también es la edad. Tienes al niño, ¿no? A Michael, que era la estrella, y eso. Empiezan a tener éxito, ¿no? Se forman, Es que- entiendo, los Jackson 5, o ¿cómo va Sí. el germen de la bomba ya, pa, mediática? Pues ellos empiezan a actuar en ciertos locales hasta que al final los descubren, ¿no? Y primero sacan un single con un estudio independiente de allí de Gary, ¿no? Pero bueno, pues los descubren, los fichan con Motown y empiezan a sacar discos como churros, ¿no? Tú ten en cuenta el nivel de explotación y de exigencia que sufrió Michael Jackson, que cuando tenía 14 años Michael Jackson ya había publicado 11 discos. 11 discos con música original. O sea, música original, bueno, hacía muchas versiones, los Jackson 5 hacían muchas versiones, y a su vez que salía con el proyecto Jackson 5, Motown, como estrategia comercial, sacaba discos de Michael Jackson en solitario, ya siendo un niño pequeño, ¿no? Entonces, con 14 años, Michael ya había sacado 11 discos. El nivel de exigencia era brutal. O sea, Michael Jackson no hacía otra cosa sino grabar. O sea, estaba todo el día cantando, apareciendo en televisión, haciendo actuaciones, grabando, cantando. ¿Su padre Y seguía dominando la carrera por completo? sí, era manager. El padre era el manager de los Jackson 5. Y seguía siendo Y, tan duro. y seguía siendo tan duro, claro, claro. Y fíjate, con 14 años sacó 11 discos, pero es que con 24 años, antes de Thriller, justo antes de Thriller, Michael había sacado 21 discos de música, ¿no? Sin contar una película en la que había participado, en los programas de televisión que había participado, Qué locura. una serie de televisión que hacían un programa de variedades, un programa de dibujos, o sea, giras por todo el mundo. O sea, es que no iba a ser una persona normal, Michael, nunca. O sea, ha tenido una infancia totalmente ajena a la realidad, ¿no? Porque los Jackson 5, ¿cuándo empiezan a decaer y Michael Jackson como figura empieza a destacar? Es que los Jackson 5 realmente nunca decayeron. Sí que es verdad que los últimos discos de los Jackson 5 vendieron muchísimo menos, pero los Jackson 5 como tal vendieron, no sé si 200 millones de discos. O sea, los Jackson 5 en su época era uno de los grupos top del mundo, ¿no? Qué Sí que es locura. verdad que los últimos discos de los Jackson 5 cayeron en ventas mogollón. ¿Cuándo se Luego es verdad, desbandan por eso? ¿cuándo se desbandan? Sí. Pues ya a mediados de los 70. A mediados Ajá. de los 70 abandonan Motown porque quieren tener el control creativo de sus discos, quieren componer ellos y se van de Motown. Uno de los hermanos se queda en Motown, que es Jermaine, que se casa con la hija del fundador de Motown. Y ellos fundan The Jacksons y fichan con Epic, ¿no? Y sacan unos discazos, pero de funky, bueno, pero unos discazos brutales, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Michael, para terminar un poco con la época más de la infancia, adolescencia, ¿cuándo rompe con su padre y con sus hermanos? Quiero preguntarte, son dos preguntas. ¿Qué relación y cómo le influenciaron? Más positivamente, negativamente, va, depende del hermano. Empecemos con el padre. ¿Cuándo rompe Michael Jackson, cuándo se separa, vamos a decir, incluso a nivel de alma de su padre y deja de ser un títere? A comienzos de los 80, en cuanto empieza a explotar su carrera musical de adulto, Michael ya no tiene de manager a su padre. Con sus hermanos, siguió sacando discos con sus hermanos a la vez que sacaba Off the Wall. Después de Thriller sacó otro disco más con sus hermanos, el Victory, que fue el disco de los Jacksons que más vendió ya después de todo el hype que tenía Thriller, que es un discazo de tecnopop ochentero brutal, ¿no? Con los hermanos siguió sacando discos, lo que pasa es que ya no podía compaginar el trabajo en solitario con el trabajo con sus hermanos, ¿no? Y quería también desvincularse un poco de ese estilo, ¿no? También tenían sus redencillas personales entre ellos y cosas así, A nivel ¿no? de relación, ¿cómo crees que lo influenciaron? ¿Crees que fueron parte importante de los posibles traumas y las posibles dificultades de Michael ya más de mayor? ¿O es cosa más del padre? Los hermanos pues también eran unas víctimas que, mira, bueno, hacían lo que podían.
¿Sabes qué pasa? Que de la relación entre Michael y sus hermanos nunca han hablado de manera negativa, ¿sabes? Ujú. Ellos siempre quieren quieren que siempre se recuerde lo bueno, lo positivo, lo genial, ¿no? Michael sí que dijo que en algún momento que tenía poco trato con sus hermanos. Hay algunas conversaciones privadas de Michael grabadas por teléfono con alguna amiga. O sea, porque Michael ya cuando ya era una superestrella, todo el mundo intentaba aprovecharse de sacar su miguita de Michael de algún lado, ¿no? Entonces Michael hablaba por teléfono con una mujer, ligando con ella, las conversaciones famosas de Glenda, ¿no? Que se llaman, que es a comienzos de los 90. Pues bueno, era una mujer casada y se ve que están flirteando muchísimo, Michael y esta mujer, y el marido de ella graba las conversaciones por teléfono entre ellos dos y luego las subasta, las vende, están en YouTube, o sea, bueno. Y en esas conversaciones Michael dice que con los hermanos, o sea, se llevan todos fatal, ¿no? Que mal, ¿no? O sea, pero claro, la faceta negativa de la relación de Michael con sus hermanos se corre un tupido velo, ¿no? No se habla mucho de ello. Ujú. Entonces tampoco te puedo dar datos muy concretos, ¿no? eh, había relación mala. De hecho, Jermaine sacó una canción, Word to the Bad, una canción criticando a su hermano Michael, pero luego cuando habla cara al público y cuando Michael muere y cuando Michael todo, él era el mejor hermano del mundo, nos queríamos muchísimo, todo tal, pero a la hora de la verdad, y Michael también se quiso desvincular mucho de su familia para llevar su propia vida, alejada de la religión, los testigos de Jehová, de todo eso, ¿no? Es todo Se lo que llevó te puedo mejor con sus decir. hermanas, quizás, ¿no? Con la Con Toya, Janet se parece. llevaba súper bien, con la ¿Verdad? Toya también se llevaba súper bien. La Toya a día de hoy es la abanderada de Michael en todo el mundo, ¿no? Es la primera que va por ahí no sé, a hablar de su... Estuvo el otro día en Sí, en España, Mask en Singer, ¿no? Que una Mask locura, digo, Singer, esto sí, sí. que se flipaba. Tío, No tiene que yo ningún aluciné, sentido. O sea, yo parece la Toya aluciné Jackson porque ahí. José Mota y los otros que son los Javis, ¿no? Y estaban alucinando en plan de la Toya Jackson, la superestrella internacional, como si fuese Madonna y eso, la Toya Jackson, ¿sabes? Que es como que venía al lugar, a la televisión de Galicia a actuar, que era como, bueno, la Toya, bueno, la hermana, Sí, bueno, la única que no canta de toda la familia, ¿sabes? era el Pac Michael Jackson, ¿no? Tenías que Sí, comerte a la Toya un poco. O sea, con sí, las yo creo hermanas que se llevaba muy bien, ¿no? Con Janet y sí, con la Toya Janet, sí y luego que... hay otra mayor que se llama Revi, que también Ajá. tiene discos, ¿eh? Y Ah, la coño. Toya tiene muchísimos discos, no sé si una docena de discos, ¿eh? Cuidado, Hostia. la Toya tiene muchísimos discos. La Toya no tiene ninguna voz, pero bueno, lo intenta, ¿no? Ajá. Janet, sí que Janet es una artista como la copa de un pino. Y se llevaban súper guay. De hecho, tienen un dueto que no sé si lo escuchaste en History que se llama Scream, Sí, que es hombre, el videoclip brutal. de ciencia ficción, que están en la nave, ahí Sí, súper blanco todo, sí me encanta esa que en canción. su día fue el videoclip más caro de la historia, ¿eh? ¿Sí? Superado solo por él mismo años después con You Rock My World, que es un videoclip que dices, ¿y esto es el videoclip más caro de la historia? Ya, ya, Pero, el de Scream pero tampoco claro, parece tan... ya, pero llevan a Marlon Brando a ese videoclip, a Chris Ajá. Tucker y a otras estrellas y tal, pero bueno, Porque eran íntimos amigos, ¿no? Michael Jackson y Marlon Brando. sí, 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 Tenía sí. muy buena Tenía muy relación. buena relación Michael con Marlon Bueno, Brando Marlon y Brando también es un personaje para dedicarle un día un especial, porque es Mm. otro que tiene una historia y una complicación. Uf, Marlon era un personaje denso, ¿eh? Que también un genio, para mí, si no el mejor actor o de los top 5 mejores actores de la historia. Bueno, eso pasa con muchos genios, ¿eh? Que tiene una personalidad complicada. Al final, ser una persona tan excepcional no es gratis. Y eso No, pasa con casi todo, sobre todo en el mundo del artisteo. Siempre acostumbra a llegar una carga, ¿no? No eres un genio absoluto de la música y eres además una persona súper emocionalmente normal. No. estable. Mm. Sueles tener ahí, pues, un background. Tenemos a Michael, ¿no? Pero, Dime, dime. claro, no, pero es respecto a lo que dices, Sí, que es normal, si no se habla de otra cosa en la televisión, en la radio, porque la Jacksonmanía fue una cosa que no se conoció, los Beatles, poco sí, más. sí, 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 sí. Eh, Eso acaba mermando en tu Sí. nivel emocional, sistema emocional, lo que opinen de ti, ¿no? Hay un libro que se llama Las confesiones de Michael Jackson, que Michael tenía un terapeuta, psicólogo, que era un rabino, y cuando Michael murió, el tío con las conversaciones de terapia que había hecho con Michael sacó un libro con todas esas conversaciones. Yo lo tengo porque quise leerlo, también es verdad, también te lo confieso. Y en ese libro Michael dice que se siente totalmente deprimido y con ansiedad porque todo el mundo
piensa que es un monstruo y un depravado, ¿sabes? No Entonces, tiene que ser fácil. el hecho de que pensar que todo el mundo piensa eso de ti, tiene que volverte loco. Tiene Sí. que volverte loco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es para un poco entender también un poco la psicología de Michael, que luego podemos entrar un poquito más en esas cosillas. Total.